debe pasarse ahora al análisis del capítulo cuarto en el título que regula el derecho de dominio, que se le ha dado el nombre de límites al dominio. Se llama límites o restricciones al dominio. Comienza en el artículo 1970 y termina en el artículo 1982. Y consiste en una serie de prohibiciones, limitaciones o restricciones, como se le quiera llamar, dirigidas a los titulares de dominio de objetos generalmente inmuebles, tendientes a conservar o a preservar la normal convivencia, sea del titular dominial con los titulares de los predios linderos, de los predios cercanos o de la comunidad en general. Para su análisis conviene tener en cuenta que estos límites son todos muy puntuales y todos deben ser interpretados de manera restrictiva. Son artículos de excepción porque el principio general es que el titular de dominio puede hacer con el objeto todo lo que considere conveniente, es decir, ejerce su derecho mediante el otorgamiento de actos jurídicos o mediante la ejecución de actos físicos de todas las maneras que estime conveniente, no hace más que ejercer su derecho. Pero, como se dijo, con la finalidad de preservar la normal convivencia o la inserción del sujeto en la sociedad, es que se han consagrado algunas limitaciones. Para el análisis conviene tener a la vista algunas normas, por eso voy a compartir una pantalla con los textos. Se observa destacado con color celeste o turquesa el total de limitaciones del capítulo cuarto. La primera se la conoce como cláusula de inenajenabilidad. Como el nombre lo indica, es una limitación a la disponibilidad jurídica. Es decir, el principio general es que el titular de dominio puede transmitir, puede enajenar, pero existen casos puntuales en los cuales el titular de dominio se ve impedido de transmitir, es decir, no puede enajenar el objeto. Antes del análisis hay que tener en cuenta que existen dos tipos de cláusula de inenajenabilidad. Existe la que se llama inenajenabilidad absoluta, que significa que no le puede transmitir a ninguna persona de la sociedad, o sea que debe retener el objeto para sí. Y existe la inenajenabilidad relativa, que significa que no puede transmitir a una persona determinada. Cuando digo una, no me refiero a que nominalmente deba ser una sola. También pueden ser dos o tres o cuatro, pero deben estar determinadas. Entonces, quien está afectado por la cláusula de inenajenabilidad relativa puede vender a cualquier persona de la sociedad menos a esa persona determinada. Y en el artículo 1972 se ha consagrado un régimen distinto según que el propietario haya obtenido el objeto por título oneroso o por título gratuito. Adelanto que cuando se ha logrado la titularidad en virtud de un título oneroso, se prohíbe la inenajenabilidad absoluta, pero sí se permite la inenajenabilidad relativa. Nótese el texto de la norma. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa. Luego se dispone lo siguiente: estas cláusulas son válidas si se refieren a persona o personas determinadas, es decir, la cláusula de inenajenabilidad relativa. Entonces, se parte de la siguiente hipótesis: yo voy a ser una persona, por ejemplo, una persona jurídica, que produzco determinadas maquinarias. Pongamos por caso que soy General Motors o soy Chevrolet, que es lo mismo. Produzco maquinarias y las vendo. Entonces puedo imponer a los adquirentes que no vendan esas maquinarias que yo produje
a personas determinadas. Esto se utiliza para proteger los secretos industriales y las ventajas competitivas. Entonces yo puedo imponerle a quienes me compran que no vendan ese objeto a mi competencia, por ejemplo, a Renault, a Volkswagen, a Ford, a Peugeot. Por supuesto que cuando digo que puedo imponerla no significa que lo pueda obligar, significa que puedo pedirle que en el contrato en el cual yo les vendo impongamos esa cláusula. Ellos son libres o no de aceptarlas. Y yo, si no las aceptan, también seré libre o no de venderlo, por supuesto. Pero en la hipótesis en que se utilice la cláusula, yo puedo imponerle que no la vendan a persona determinada. Entonces, luego estos adquirentes, estos titulares de dominio, pueden vender a cualquier persona de la sociedad, menos a esos 4 que yo determine. Eso está permitido. Cuando se tratan de actos a título gratuito, es decir, si yo ahora dono el objeto, cambio el ejemplo, ahora ser una persona física que le dona, por ejemplo, a su sobrino un inmueble, puedo imponer, siempre en el sentido de imponer, de solicitar en el contrato, puedo imponer tanto la cláusula de inenajenabilidad absoluta como de inenajenabilidad relativa. Véase lo que se dispone en el segundo párrafo. En los actos a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas, pero se limita a 10 años la vigencia de la cláusula. Entonces, si yo le dono a mi sobrino, le puedo imponer la inenajenabilidad absoluta, es decir, que no transmita a nadie, o la inenajenabilidad relativa, es decir, que no transmita a 1, 2 o 3 o 4 personas indicadas. Por lo tanto, en ambos casos, el de la maquinaria industrial, como en este caso, de la persona física, se ven que el titular de dominio tiene una limitación a su disponibilidad jurídica. Hay una aclaración que conviene hacer porque suele haber conceptos equivocados en este tipo de cláusulas y en este tipo de normas. Se suele creer equivocadamente que la inenajenabilidad absoluta está prohibida. Y no es así, como se ve, está permitida, como se dispone en el segundo párrafo. Lo que se ha pretendido evitar, lo que el legislador ha pretendido evitar, es que por acuerdo de partes se saque del comercio un objeto, que no se pueda transmitir nunca más, que tenga que quedar en la titularidad de una persona y que nunca lo pueda transmitir. Entonces, lo que se ha prohibido es la cláusula de inenajenabilidad absoluta a perpetuidad. Es decir, que una persona no pueda estar privado de transmitir a ninguna persona y para siempre, que nunca pueda transmitirlo. Sí se permite la inenajenabilidad relativa perpetua o la inenajenabilidad absoluta, pero temporaria, porque en ambas hipótesis el objeto no sale del comercio. En el caso de la inenajenabilidad relativa perpetua, el propietario no puede vender a 1, 2 o 3 personas, pero se lo puede vender a todos los otros integrantes de la sociedad. Y en el caso de la inenajenabilidad absoluta, pero temporaria, no lo podrá transmitir a nadie, pero por un plazo máximo de 10 años en esta norma. Pero después de 10 años ya lo puede vender a quien quiera. Entonces, como se observa, lo que está prohibido es la cláusula de inenajenabilidad absoluta a perpetuidad. Y sí se permite la inenajenabilidad absoluta temporaria o relativa perpetua. Las restantes limitaciones se refieren a la disposición material no jurídica, es decir, a actos físicos que el titular de un inmueble, porque todas se refieren a inmuebles, no puede ejercer sobre su objeto. En el artículo 1973 se consagra la regulación de las inmisiones. Es una de las normas que más conflictos generan, muy utilizada en el ámbito judicial, en todos los ámbitos de conflicto.
Se dispone en esta norma que no se puede realizar en un inmueble actividades que molesten a los vecinos, que generen ruidos molestos. No solamente ruidos, sino también luminosidad, olores, calor, humo, que suele ser tóxico, vibraciones, temperaturas. Cuando esas inmisiones, que así se llaman, exceden la normal tolerancia, es decir, que no está terminantemente prohibido perturbar con humo, calor, olores, luminosidad, ruidos o vibraciones, sino que debe reducirse a una intensidad tal que no afecte la normal tolerancia. Ese es el término que se utiliza. Véase que se dispone en la parte ahora destacada que no deben exceder la normal tolerancia. Entonces, es natural que las industrias, las fábricas, generen humo. También las industrias suelen generar calor o temperatura. Los olores en los predios destinados a curtiembre, a criaderos de pollo, plantas donde se elaboran queso, predios destinados a feedlot, son de un olor fuertísimo. Luminosidad, como en predios que tienen reflectores apuntando hacia el exterior. Ruidos, como en locales de esparcimiento, como en locales bailables, o en restaurantes con espectáculos, o en industrias que tienen maquinarias ruidosas, vibraciones que también se originan en las industrias. Bueno, como se dijo, no han sido totalmente prohibidas, sino que deben limitarse para que no perturben más de lo normalmente tolerable a los vecinos, a los propietarios de los inmuebles linderos o cercanos. Generalmente las autoridades locales, es decir, los municipios que conocen más los distritos en particular, suelen establecer con mayor precisión qué es lo que debe entenderse por normal tolerancia. Y depende si es zona turística o no, si es zona residencial o no, si es zona industrial o no. Es decir, que esta norma, que es una norma abierta, que deja un amplio margen para la decisión del juez, porque solamente alude a la normal tolerancia, sin indicar con precisión qué debe entenderse por normal tolerancia, se debe complementar con la regulación local de los municipios, que suelen darle un nombre, suele llamarse Código de Convivencia Urbana, o el nombre que le haya dado cada municipio, y le sirve de pauta al juez. Por supuesto que en caso de conflicto y de no tener una legislación suficiente a nivel local o que la legislación que existe no contemple el caso en particular, como si consagra la cantidad de decibeles, pero no de humo, de partes por millón de contaminación, bueno, en ese caso será el juez quien lo resuelva. La limitación que sigue se conoce con el nombre de camino de sirga. Es una limitación destinada a los titulares de dominio de inmuebles ribereños, se llaman. Es decir, que son linderos o colindantes con ríos aptos para la navegación. Así se dispone en esta norma, aptos para el transporte por agua. Y la limitación consiste en dejar libre una franja de terreno de 15 metros en toda la extensión del curso. Es decir, como se adelantó, son normas de excepción. El propietario de un inmueble, como principio general, puede edificar, sembrar o plantar en todo su inmueble, en el medio, en un costado, en cualquier parte. Pero si es que se refiere a un inmueble que es lindero con un río navegable, como el río Paraná, como el río Uruguay, como el río de la Plata, el propietario de ese inmueble lindero no puede construir ni puede plantar árboles, no puede forestar en esa franja de 15 metros.
porque está destinada al auxilio y al uso de quienes operan en el transporte por agua. De ahí viene el nombre, Camino de Sirga. Sirga son unas sogas, unas cuerdas que sirven para remolcar los barcos cuando es necesario auxiliarlos desde las orillas con caballos, o si son barcos chicos y tienen tripulación suficiente, también tirándolo con actividad humana. Por eso el nombre Camino de Sirga, es decir, que todo propietario de un inmueble ribereño debe dejar esa franja de terreno de 15 metros sin edificación o sin plantación de árboles, de especies considerables en magnitud del tamaño, de modo tal que no afecte al transporte por agua, que la actividad del transporte por agua pueda contar con ese camino libre de todo obstáculo. No significa que lo tenga totalmente indisponible. Puede utilizar, puede servirse de esa parte del inmueble, pero dejándolo despejado de manera que permita el auxilio de las embarcaciones. La limitación que sigue se llama obstáculo al curso de las aguas y está destinado a los mismos propietarios también, los dueños de inmuebles linderos a un cauce. Se dispone que no pueden realizar ninguna obra como diques en el borde del río, en la ribera, como terraplenes, como excavaciones, cuando esas obras alteran el curso natural de las aguas o modifica la dirección o modifica la velocidad. Porque si un propietario ribereño ejecuta alguna obra que altere el cauce natural del río, del curso de agua, de modo tal que desvíe el curso, de modo tal que acelere el curso o que lo demore, necesariamente, por razones físicas, va a haber algún otro inmueble que se va a ver perjudicado. Es decir, si se acelera el curso de agua, se juntará el agua en otro lugar donde antes no se juntaba. Entonces va a haber terrenos que no se inundaban y que ahora se inundarán. Si por el contrario se obstruye el curso de agua, habrá terrenos que antes no se inundaban porque podían drenar y ahora no pueden drenar y por lo tanto se inundarán. O habrá terrenos que antes tenían capacidad de riego y ahora quedaron secos porque no tienen un curso de agua que fue desviado. Es decir, siempre va a haber alguna consecuencia por razones físicas. Entonces, directamente se prohíbe cualquier tipo de obra, de edificación, de construcción que tenga por consecuencia alterar el curso natural de las aguas. Se dispone a menos que sea solo defensiva. Puede darse el caso, si ya es el último inmueble que es lindero al cauce natural, por ejemplo al Río de la Plata, que después deriva ya directamente en el Océano Atlántico. Bueno, este predio podrá hacer alguna modificación, total el agua corre y ya no afecta a nadie. Una obra defensiva puede hacer, pero son casos muy puntuales. Luego, para todos los inmuebles, se consagra la limitación conocida como recepción de agua, arena y piedras. El ejemplo más claro es el agua, pero también se aplica para arena y piedras. Significa o se dispone que no se puede hacer ninguna obra en el inmueble, por supuesto, el inmueble cuyo propietario, como norma general, puede edificar, sembrar, plantar, hacer lo que uno quiere, tiene prohibido hacer obras que tengan por efecto ponerse a salvo de una inundación, porque si lo hace perjudica a los demás. Es decir, para un predio chico es muy fácil elevarlo con escombros, con materiales, elevar unos centímetros el inmueble y no se va a inundar, pero sí va a acrecentar o va a tener por efecto agravar la inundación de los predios linderos. ¿Y qué va a pasar? Que los predios linderos van a construir adentro de su inmueble, pero van a construir un pequeño diquecito de contención, de modo tal que no se le venga más el agua y vuelva al que elevó el inmueble.
Y lo que va a pasar es que ahora se va a perjudicar a otro, a un tercero, porque hay un inmueble elevado y otro protegido con un diquecito. Entonces, este afectado va a ser una obra mayor todavía, va a ser un terraplén que detenga que el agua vaya para su inmueble y va a volver a perjudicar a los que intentaron ponerse a salvo. Y como esto terminaría en unos conflictos interminables, directamente se prohíbe cualquier obra que tenga por consecuencia afectar la natural caída de las aguas, arenas y piedras. Por eso es que hay terrenos más altos y terrenos medios en cuanto a la altura y terrenos más bajos. Esto significa que todo predio, y pongamos por ejemplo ubicado en la zona media, tiene la obligación de recibir las aguas que naturalmente corre desde los terrenos más altos, pero también el derecho de hacer continuar el agua hacia los terrenos más bajos, y así hasta que llega un curso natural de agua. Entonces, se prohíbe cualquier obra que tenga esta consecuencia, que tenga la consecuencia de afectar la caída natural de las aguas pluviales generalmente, ¿sí? Para evitar esta hipótesis de conflicto. Entonces, cada terreno será apto para una actividad. Si se inunda mucho, servirá para la siembra de arroz. Si se inunda poco, servirá para el ganado o para otro tipo de siembra. Y si no se inunda nada, servirá para edificación. Son terrenos en los que se puede edificar. Pero lo que no se puede hacer es modificar las condiciones naturales del suelo para adaptarlo al gusto del propietario, sino que el propietario debe adaptar su actividad a las condiciones naturales del suelo. La limitación que sigue del artículo 1977 se lo conoce con el nombre de instalaciones provisorias o paso de personas. Esta es una limitación a la facultad de exclusión. Sabido es que el titular de dominio puede impedir que alguien ingrese a su inmueble o que alguien utilice su inmueble. Pero cuando el propietario del predio lindero, es decir, el vecino, o cercanos, el de la parte de atrás, le solicita colocar andamios o instalaciones provisorias o le solicita el acceso de personas, el requerido no puede negarse, es decir, tiene esta limitación a la facultad de excluir. Es clarísimo, va de suyo que quien solicita la instalación de un andamio o de una estructura provisoria o el acceso de personas debe garantizar que no va a causar ningún perjuicio. No solamente garantizarlo, sino que jurídicamente es más relevante. Significa que si llega a producir un daño, un perjuicio, va a ser responsable, debe responder, ¿sí? Se lo podrá demandar para cobrarle el perjuicio. Pero eso en todo caso es un conflicto a ventilarse en una instancia ulterior, si es que se produce. Lo que ahora nos interesa es tener en claro que ante el requerimiento de un vecino, del paso de personas o de la instalación de estructuras provisorias como andamios, el requerido no puede negarse. No puede negarse. Luego, la próxima restricción se la conoce con el nombre de vistas y luces, artículos 1978 y 1979. Se aclara primero que tanto las vistas como las luces son ventanas. En sentido jurídico, las vistas no son un paisaje agradable, ni las luces son lamparitas de LED. Son ventanas que se colocan en los inmuebles, en las casas y en los edificios, son aberturas. Se llaman vistas cuando son ventanas grandes con la finalidad de mirar hacia el exterior. Es decir, las ventanas, los ventanales que existen en todo dormitorio, en toda estancia, en todo living. Se llaman vistas. Y las luces son ventanitas más chiquitas que se colocan a una altura elevada que no permiten mirar hacia el exterior, pero sí permiten el ingreso de luz natural. Entonces, hay que tener en claro estos términos, ¿sí? Las vistas son ventanas y las luces también son ventanas. Ambas palabras aluden a aberturas.
Pero si son grandes para mirar hacia afuera, se llaman vistas. Si son chiquitas para que ingrese luz natural, se llaman luces. Se les suele decir tragaluces. Y nótese que para resguardar la privacidad de entre los predios linderos, acá tienen que ser predios linderos, se han consagrado unas distancias que deben respetarse. Es decir, como principio general, yo puedo hacer mi casa en el medio de mi lote, a un costado, en la parte de atrás, en la parte del frente, y puedo poner todas las ventanas, todas las luces que quieras. Pero no puedo afectar la privacidad de mis vecinos, ni ellos tampoco, porque en el funcionamiento de las restricciones y límites que estamos analizando existe una reciprocidad. Todos deben respetar estas distancias. Con lo cual, yo no puedo afectar la privacidad del vecino, pero el vecino tampoco puede afectar la mía. Entonces, se indica que para las vistas, la distancia mínima que debe dejarse es de 3 metros cuando se coloca de manera frontal a la línea divisoria. Véase que acá dice frontal, donde está destacado, y a continuación dice distancia de 3 metros. Y cuando son laterales, también se llaman oblicuas, la distancia es de 60 centímetros. Entonces, cuando se construye una casa y hay que colocar las ventanas, hay que tomar estos recaudos. Las ventanas que dan de frente a los predios linderos deben tener como mínimo una distancia de 3 metros. Con lo cual, entre ventana y ventana va a quedar 6 metros, porque ambos deben dejar esta distancia. Y si son ventanas oblicuas o laterales, de 60 centímetros. Y las luces pueden ser colocadas en cualquier lugar, incluido en las paredes divisorias, separativas, cuando no son medianeras, es decir, cuando no son condominios, sino que son dominios de uno solo, pero a 1,80 m de altura. En este caso lo que interesa es la altura. Véase que se dispone en el muro lindero no puede tenerse luces a menor altura que la de 1,80 m. Entonces, este es el resguardo que hay que tomar o esta es la limitación. Cuando se edifican las casas hay que guardar estas medidas. Yo voy a compartir unos gráficos para el análisis de estas normas, porque contribuye a la comprensión el gráfico. Véase el gráfico de pantalla. Estos son 3 terrenos edificados. El terreno A, el terreno B y el terreno C. Y tiene sus casas, que son los cuadrados pintados de naranja. De naranja porque pretende asemejar que son tejas, ¿sí? Entonces existe la casa A, la casa B y la casa C. Aclaro que todas las ventanas han sido regularmente colocadas. Acá no hay ningún conflicto. No es la finalidad es explicar. Imagínese que no existe una pared divisoria, sino un cerco verde, o imagínese que si existe la pared divisoria que divide todos los inmuebles de 3 metros de altura, bueno, entonces las casas son de 2 plantas y son de 6 metros. Es decir, que se afecta la privacidad, porque si existe la pared divisoria y la casa es baja, las ventanas se pueden colocar en cualquier lugar, porque la privacidad está garantizada por el muro separativo, ¿sí? Pero imagínense entonces que las 3 casas estas son casas de 2 plantas, con lo cual, de los pisos de arriba, se puede ver por encima de la pared separativa, de la pared divisoria. Entonces, fíjese en la casa A. Bueno, ha colocado hacia la vía pública, que es la franja negra que está en la parte inferior, se puede colocar todo lo que uno quiere, así que acá existe una puerta y 2 ventanas que dan a la vía pública. Pero además existe la ventana 1 y la ventana 2 que da hacia el patio trasero. El cuadrado celeste es la pileta, o pretende ser. Están regularmente colocadas estas aberturas porque de manera frontal hasta la línea divisoria, es decir, la pared del fondo de este patio, de esta casa, existen 4 metros, hay más de 3 metros. Y por otra parte, si se analiza la ventana 2 y se la mide de manera lateral,
desde el filo de la ventana 2, donde está el cursor, hasta la pared divisoria, se han dejado los 60 centímetros que se requieren. 60 centímetros. Se observa que el propietario del fondo A dejó un pasillo lateral, pero no ha colocado ventanas, porque ese pasillo es muy angosto, es de 1 metro, y no puede colocar ventanas a 1 metro de la línea divisoria, debe dejar 3 como mínimo. Si se analiza la casa B, es muy parecida a la casa A. Tiene las aberturas hacia la vía pública, un pasillo angosto sin aberturas, y las 2 ventanas, ventana 1 y ventana 2, las colocó hacia la pileta y hacia el patio trasero. Están regularmente colocadas porque desde la ventana 1 y la ventana 2 hacia la línea divisoria que está directamente al frente hay por caso 6 metros. Y también se han resguardado los 60 centímetros laterales, porque desde el filo de la ventana 1 donde está el cursor hasta la pared divisoria también hay 60 centímetros. El propietario del inmueble C vea que ha colocado 5 ventanas, le gustan más las ventanas al propietario del predio C. La ventana 4 y 5 también están colocados a 4 metros frontales de la línea separativa y la ventana número 5 además a 60 centímetros del elemento divisorio lateral. Pero el propietario del predio C ha podido colocar ventanas laterales porque ha dejado un pasillo más ancho. Generalmente se utiliza también para el acceso del automóvil o para la cochera. Entonces, la ventana 1, 2 y 3 han podido ser colocadas porque existe un pasillo de más de 3 metros como mínimo, o más de 3 metros, hasta el elemento divisorio frontal, que es la línea separativa que demarca el predio B y el predio C. Así que esta es la regulación. Y los tragaluces es más simple porque pueden colocarse en cualquier lugar, pero siempre a 1,80 m de altura. Voy a compartir otro gráfico que también explica por qué en zona urbana, en zona concurrida, se edifican, se hacen edificios y se colocan ventanas, ventanales, incluidos balcones hacia los costados. Porque si uno los mira con detenimiento, esos edificios tienen forma de letra T invertida. T, es decir, el palo horizontal abajo y el palo vertical extendido hacia arriba. Lo voy a mostrar con otras pantallas. Este edificio está ubicado en Avenida Corrientes, casi esquina Uriburu. El inmueble, el terreno, el lote sobre el que ha sido edificado, no es el ancho del edificio que se eleva, es más ancho. Comienza en el cartel de estacionamiento, en el edificio del Banco Nación que está al lado, y se extiende hasta el cartel verde, el de los sándwiches. El frente del terreno es el cartel que dice galería, es toda la marquesina. Y como se ve, el edificio tiene forma de T invertida. El cuerpo del edificio es más angosto y se ha dejado 3 metros o más, la proporción no es fácil verla en la foto, hasta la línea divisoria, hasta el banco y hasta el local donde está Subway, el de los sándwiches. Entonces, este edificio, si uno lo mira del costado, se corre un poquito, ve que tiene ventanas y hasta balcones hacia el costado, porque repito, la línea demarcatoria, el inmueble, el terreno, está ubicado o comienza 3 metros o más de 3 metros después de los balcones. Si uno mira los edificios cercanos, por ejemplo, donde está el cursor ahora, o por sobre la avenida, lo normal es que no tengan ventanas en la pared separativa, porque no hay espacio, directamente ya son ventanas que darían al predio lindero. Sí existen ventanitas chiquitas, donde ahora está el cursor, que son los tragaluces. Esas son las que permiten el acceso de luz, pero no mirar hacia afuera. Otro ejemplo.
Este edificio también tiene forma de T invertida, en Avenida Pueyrredón este edificio. Fíjense que el vástago, el palo horizontal de la letra T invertida está en el piso y hacia arriba se extiende el cuerpo del edificio. El terreno comienza en el cartel blanco donde está el cursor. Luego hay un espacio de 3 o 4 o 5 metros, el cuerpo del edificio, y el terreno termina junto con el cartel azul, el que dice Herrero, y también hay un espacio. Entonces este edificio también tiene forma de T invertida. Si uno se desplaza, nos desplazamos un poquito, se observa que tiene ventanas, ventanales y hasta balcones hacia el costado. Pero repito, esto puede hacerse porque la línea divisoria es la del edificio blanco. Han sido instalados 3 metros, 3 metros distante frontalmente desde la línea separativa. Dejo de compartir esta pantalla y vuelvo a compartir el texto legal. Entonces, vistas y luces ya fue analizado. Resta analizar ahora la norma que regula la colocación de árboles y arbustos. Bueno, como son normas excepcionales o restrictivas, ya se sabe que el principio general es que el titular de dominio de un inmueble urbano o rural puede plantar y puede plantar en el medio, en un costado, donde quiera. Pero, como los árboles y los arbustos y las plantas producen molestias a los vecinos, molestias o daños graves, ¿sí? Porque molestan las hojas que caen y ensucian los patios, pero las raíces de los árboles deterioran enormemente los inmuebles, con un costo que es exorbitante. Entonces, no se permite a los propietarios colocar árboles o arbustos tan cerca de la línea divisoria de manera que perjudique a los vecinos. Esa es la limitación. Nótese que en el texto se dispone lo siguiente. El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos y otras plantas que causen molestias que excedan de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados a menos que el corte de rama o de raíces sea suficiente. Dejo de compartir la pantalla. Esta última limitación referida a los árboles y arbustos, se observa que también se ha utilizado una fórmula poco precisa porque no se fija de manera clara la distancia a la que pueden colocarse, sencillamente se indica que no puede exceder la normal tolerancia a la molestia que ocasiona. Con lo cual, en caso de conflicto, quedará librado a la discrecionalidad del juez. Pero sirve tener en cuenta como pauta que el viejo código, el código de Vélez-Sarsfield, que utilizaba otra técnica más precisa y por lo tanto evitaba los conflictos, porque bastaba con ir a medirlo para saber si estaba o no estaba regularmente plantado, consagraba la distancia de 3 metros para los árboles y 1 metro para los arbustos. 3 metros y 1 metro. El artículo 26-28 del Código derogado, artículo 2628. Entonces, si bien ahora ya no es texto vigente, pero sí puede tenerse como pauta, porque los antecedentes legislativos también son fuente de derecho. Entonces, cuando uno puede decir, bueno, acá no tengo los 3 metros, los 60 o el metro 80 que el legislador me indica con precisión para colocar los árboles, para colocar las luces y las vistas, cuando se trata de árboles me dice que no debe exceder la normal tolerancia, entonces hay que ver si larga muchas hojas o no, en otoño o no, porque es todo subjetivo, es todo librado a la apreciación. Se puede tomar, repito, sí, como pauta los 3 metros para los árboles y 1 metro para los arbustos que el viejo artículo 26-28 consagraba. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta grabación que es extensa. Nuevamente les doy las gracias por permitirme estar con ustedes y espero verlos pronto, sea en otra grabación o sea de manera presencial. Hasta la próxima.